En esta oportunidad vamos a ver conciliación bancaria. ¿Qué es una conciliación bancaria? Es un proceso de comparación que las empresas realizan entre el registro contable, que sería el libro mayor, la cuenta banco, y el resumen bancario. El resumen bancario me muestra los movimientos que tuvo el banco de mis cuentas bancarias. ¿Para qué es importante la conciliación bancaria? Porque nos ayuda a establecer las diferencias, es decir, qué cosas registré yo que el banco no las registró y qué cosas registró el banco que yo no las registré. Y en función a esas diferencias se van a determinar cuáles fueron las causas de las diferencias y realizar los ajustes contables en el caso que sea necesario. Antes de empezar con la conciliación bancaria, hay algo que hay que tener en cuenta. Las empresas y los bancos llevan registraciones contables inversas. Para el banco, la empresa es su cliente, es decir, que cada vez que la empresa deposita dinero, la empresa lo va a registrar en el debe, es decir, lo va a debitar. En cambio, el banco lo va a acreditar, lo va a registrar en el haber. ¿Por qué? Porque ese ingreso de dinero al banco le representa un pasivo. Cada vez que la empresa hace acreditaciones de dinero, porque usó el dinero de la cuenta, el banco lo va a debitar, es decir, lo va a registrar en el debe. Entonces, todo lo que la empresa registra en el debe, el banco lo registra en el haber, y todo lo que la empresa registra en el haber, el banco lo registra en el debe. Por eso es que la empresa, su cuenta banco, siempre tiene saldo deudor. En cambio, para el banco, la cuenta que nosotros tenemos con ellos siempre va a tener un saldo acreedor. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos que se deben realizar en una conciliación bancaria. Si partimos del saldo según el libro mayor de la empresa, lo que tenemos que hacer es restarle a nuestro saldo todos los depósitos que nosotros registramos como entrada de dinero y que todavía no fueron acreditados por el banco. Vamos a tener que sumar todos los cheques que emitimos y que entregamos, pero que todavía no fueron presentados al cobro. También vamos a tener que sumar todos los cheques que emitimos y que no fueron presentados al cobro y que tampoco los van a poder presentar porque están vencidos. Es decir, los cheques tienen un plazo de 30 días. Un cheque común tiene un plazo de 30 días desde su fecha de emisión para quien lo tenga poder ir al banco y cobrarlo o depositarlo. Si pasada esa fecha no lo depositó ni fue al banco a cobrarlo, ya ese cheque no sirve más. En tal caso va a tener que pedirnos un nuevo cheque. Entonces, si hubo cheques emitidos y que no se presentaron al cobro y están vencidos, también los vamos a tener que sumar. ¿Por qué? Porque la plata de los cheques emitidos y que no fueron presentadas al cobro todavía sigue estando en nuestra cuenta bancaria. También vamos a tener que restar todas las notas de débitos no contabilizadas. Es decir, cada vez que el banco nos cobre una comisión, un gasto, ya sea por mantenimiento de la cuenta o por entregarnos una nueva chequera, nos va cobrando. Eso se refleja en una nota de débito. Y nosotros recién nos enteramos que el banco nos debitó ese dinero cuando hacemos la conciliación bancaria. Entonces es plata que ya no está en nuestra cuenta bancaria. Entonces nosotros lo vamos a tener que restar de nuestro saldo, porque recuerden que lo que queremos hacer es siempre conciliar con el banco. Estamos partiendo del libro mayor, del saldo del libro mayor, para llegar al saldo del resumen bancario. Bueno, seguimos. Sumamos las notas de crédito no contabilizadas. Es decir, el banco puede que por alguna cuestión nos acredite dinero en nuestra cuenta,
Puede ser por un error que tuvo, que se dieron cuenta que la plata nos correspondía, entonces a través de una nota de crédito nos reintegran el dinero. No hay intereses porque las cuentas corrientes no pagan interés. Entonces el único motivo de una nota de crédito puede ser para subsanar un error que el banco cometió. En ese caso es plata que ingresó a nuestra cuenta y que nosotros no teníamos contabilizadas, por ende la vamos a tener que sumar. Y después también, por último, vamos a tener que sumar o restar en caso de que haya errores u omisiones, ya sea por parte del banco o por parte de la empresa. Se pueden equivocar ambos. En ese caso, ¿cómo se subsana esos errores u omisiones? A través de un ajuste bancario. En este caso puede ser un error que tenga que sumar o restar. Eso va a depender de la situación. Y haciendo todos estos movimientos, llegamos al saldo según el resumen bancario. Y así vemos cuáles fueron esas diferencias que nos llevaba a tener un saldo diferente. Ahora bien, todo este proceso que yo hago partiendo de mi libro mayor hacia mi resumen bancario, también lo puedo hacer de forma inversa, es decir, partir del saldo del resumen bancario y llegar a mi libro mayor. Para poder lograr eso, todo aquello que yo sume cuando parto del libro mayor hacia el resumen bancario, lo voy a tener que hacer lo inverso, es decir, lo que resté lo sumo, lo que sumé lo resto. La nota de débito, por ejemplo, la resté, la tendría que sumar, la nota de crédito la tendría que restar, y los errores o omisiones, bueno, en ese caso, los que partiendo del libro mayor suman, acá restarían, y los que del otro lado restan, sumarían. Y así estaría haciendo mi conciliación bancaria, que sería de esta manera. Una vez que realizamos la conciliación bancaria, lo próximo que tenemos que ver es, de todo lo que hemos encontrado, determinar qué partidas son transitorias y qué partidas son permanentes. Cuando hablamos de partidas transitorias, nos estamos refiriendo a movimientos que yo fui restando, sumando, pero que con el transcurso de los días se van a regularizar solas, sin necesidad de que hagamos un ajuste contable. Por ejemplo, un cheque que entregamos y que todavía no fue presentado al cobro, pero todavía no transcurrieron los 30 días, es decir, que todavía hay tiempo, no venció el cheque. En ese caso, cuando la persona a quien le entregamos el cheque lo presente para cobrarlo, solo se va a regularizar la situación y vamos a tener contabilizado lo mismo que el banco. Otro ejemplo sería por un depósito a 48 horas. Hacemos un depósito a 48 horas y entonces en el transcurso de 48 horas se va a regularizar sola la situación. Tanto al banco como a nosotros o a la empresa les va a figurar el depósito. Las partidas permanentes son aquellos movimientos que sí o sí deben ajustarse contablemente para que el banco y la empresa lleguen a tener registrado lo mismo. Vamos a ver ejemplos. El caso de las notas de créditos o débitos emitidas por el banco. Son hechos que ocurrieron, que el banco registró y nosotros no. Entonces, de la única manera de subsanar esa situación es haciendo un ajuste contable. Otra sería un cheque que hemos emitido, hemos entregado y la persona que tenía el cheque no se presentó a cobrarlo, es decir, el cheque venció. En ese caso, ese cheque no se va a cobrar nunca. Entonces, la plata sigue estando en nuestra cuenta bancaria y la única forma de arreglar esta situación es a través de un ajuste contable.
Por último, otro ejemplo sería un cheque que hemos depositado, un cliente nos entrega un cheque y nosotros lo depositamos. Y resulta que por X situación el banco nos rechaza ese cheque. Entonces, ese depósito no se va a concretar nunca y la única manera de subsanar esa situación es a través de un ajuste contable. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de una conciliación bancaria. Por un lado tenemos el libro mayor de la cuenta banco de la empresa y por el otro lado el resumen bancario donde el banco muestra los movimientos que realizó sobre nuestra cuenta corriente. El libro mayor de la empresa, vemos que cada vez que emitimos un cheque lo vamos a registrar en el haber y cada vez que hacemos un depósito lo registramos en el debe, partiendo siempre de un saldo deudor, y entonces todo lo que aparece como emisión de cheques lo vamos a restar porque es salida de dinero y lo que es depósito lo vamos a sumar. Y así llegamos que al 20 del 12, según nuestro libro mayor, en el banco tenemos 10.773 pesos con 21. Ahora vamos a ver el resumen del banco. El resumen del banco tiene la operatoria inversa, porque para el banco nosotros somos un pasivo, un cliente, donde partimos del mismo saldo, 10.908,35, la diferencia es que para el banco es acreedor y para nosotros es deudor. Entonces, cada vez que el banco pague un cheque que nosotros hemos emitido, el banco lo va a restar, porque es plata que sale de nuestra cuenta bancaria. Y cada vez que nosotros depositemos dinero, el banco lo va a acreditar y va a aumentar nuestro saldo en la cuenta bancaria. Llegado al 20 del 12, nos encontramos con que el banco tiene un saldo de nuestra cuenta de 4.796,83 pesos. Es decir, que no hay coincidencia entre lo que yo digo tener en mi cuenta bancaria y lo que el banco dice que hay. Bien, esto es el objetivo, lo que le da razón de ser a la conciliación bancaria, que el saldo bancario, el saldo de la cuenta banco del libro mayor no es igual a la del resumen bancario. Entonces, como ven acá yo marqué en amarillo las coincidencias. ¿Por qué? Porque sobre las coincidencias no voy a tener que trabajar. Es decir, que los cheques que yo emití, el 7486 y el 7487, el banco los pagó. Fíjense que lo que yo tengo registrado en el haber, el banco lo tiene registrado en el debe. Repito, lleva operatoria inversa. Y el depósito que yo registro, estos dos depósitos que yo tengo registrado en el debe, en el banco, el que está en amarillo está, el otro no está, por eso no lo marqué. Está pagado, ¿sí? Entonces, sobre lo que marqué en amarillo no voy a trabajar porque hay coincidencia. Yo de lo que me voy a ocupar son de las diferencias, que son aquellos movimientos que no están coloreados. Y empiezo por el libro mayor y me encuentro con 3 movimientos que no están coloreados. Entonces me pregunto, el primero es un cheque, el 7481, y el segundo también, 7482, que yo los emití, hago figurar en mi libro mayor como que esa plata salió y resulta que cuando voy al debe del banco, el banco no los pagó. Es decir, que no fueron pagados todavía. Entonces empiezo con mi conciliación bancaria. Voy a partir del saldo según el libro mayor, de los 10.773,21. Entonces lo que voy a hacer es estos dos cheques, el 7481 y el 7482, los voy a sumar. ¿Por qué? Porque esa plata sigue estando en mi cuenta. Me voy al tercer movimiento que no tengo coloreado, que es un depósito. Fíjense que el depósito fue hecho el mismo día que estoy conciliando, el 20 del 12. Y es de 48 horas, es decir que todavía no se acreditó en el banco. ¿Sí? Yo sí lo registré, porque yo lo hice, pero en el banco va a aparecer en su columna del haber dentro de 48 horas. Por ende, también lo tengo que sumar a mi conciliación y lo tengo que poner restando, porque es plata que yo digo tener y que el banco no la tiene. Entonces, como yo quiero conciliar con el banco, la voy a restar. Y ahora me voy a los movimientos no coloreados del banco y me encuentro con un cheque, el 7480, de 577,09. El banco lo pagó y por alguna razón yo no lo contabilicé, la empresa no lo contabilizó.
igual que los gastos de mantenimiento de 96,46. El banco lo cobró y la empresa no lo contabilizó. Por eso los restos, porque es plata que ya no está en mi cuenta y yo no lo tenía contabilizado. Y por último tengo dos movimientos, que es un depósito en efectivo que se hizo y no se contabilizó por la empresa, es decir, aparece en la columna del haber como que el banco me lo acreditó, pero todavía no lo registramos. Y el pago de sueldos tampoco. De 8.568,93, la empresa no lo registró. Bien, por eso va restando, porque es los 8.568,93 plata que salió, que el banco pagó y la empresa no lo contabilizó. Y ahí ya no hay más diferencia y llego al saldo según resumen bancario de 4.796,83. Es decir que hay coincidencia acá. Llegué a esto, sumando y restando las diferencias entre las cosas que yo tengo y el banco no, y viceversa, y llego de un saldo al otro. ¿Sí? Una vez que ya hice toda la conciliación y encontré todas las diferencias, lo que tengo que ver es si las causas de estas diferencias ameritan un ajuste contable o no. Entonces me empiezo a preguntar. Los cheques no presentados al cobro no están vencidos, es decir, que una cuestión de tiempo se van a poder, los van a ir a cobrar. Es decir, que yo por ahora no tengo que hacer ningún registro contable, ¿sí? Entonces digo que estas partidas son transitorias. ¿Por qué? Porque todavía tienen tiempo para ir a cobrarlos. Bien. Después me encuentro con que tengo un depósito no acreditado por el banco. ¿Por qué? Porque todavía no se cumplieron las 48 horas para que al banco le aparezca en su columna del haber. Entonces digo que es transitoria, porque dentro de 48 horas va a estar acá. Después tengo un cheque, el 7480. Es un cheque que el banco ya lo pagó, de 577,09. Lo que pasó fue que la empresa no lo registró. Es decir, que esta situación de la única manera de poder regularizarla es haciendo un ajuste, que es contabilizarlo. Entonces digo que es permanente. Después tenemos los gastos bancarios y un depósito en efectivo y el pago de sueldos que no fueron contabilizados por la empresa. Es decir, que siempre que haya algo que no fue contabilizado por la empresa, es que hay que contabilizarlo. Por ende, son partidas permanentes. ¿Por qué? Porque van a meritar un ajuste contable. Solamente las partidas transitorias son las que no se deben contabilizar. Entonces, fíjense, tenemos 4 partidas a registrar contablemente el ajuste, y las que van a aparecer restando, que son el cheque 7480, los gastos bancarios y el pago de sueldos, es que yo la cuenta banco la tengo que acreditar, porque es plata que salió de mi cuenta bancaria y yo no había registrado. Entonces lo que aparece restando es lo que yo voy a tener que registrar en banco en el haber. Y lo que aparece sumando, que es un depósito que no se ha contabilizado, en banco va a estar debitado, ¿sí? Repito, dentro de las partidas permanentes, los importes que aparezcan restando son los que en el asiento contable voy a acreditar a banco, y los que aparecen sumando es que banco va a ir debitado. Vamos a ver cómo es esto. Bien, entonces teníamos el cheque 7480, los gastos bancarios, el depósito en efectivo no contabilizado y el pago de sueldos no contabilizados. En el primer caso dijimos que en los 577,09 banco lo tenemos que acreditar porque es plata que salió. Como contrapartida le pagamos a un proveedor, entonces debitamos proveedores, baja la deuda, baja nuestra cuenta bancaria. Bien, gastos bancarios. También 96,46, fíjense que estaba restando a crédito banco como contrapartida, con esta plata se ha pagado gastos bancarios.
Depósito en efectivo no contabilizado. Acá es un depósito, es decir, se llevó plata en efectivo y se hizo el depósito, banco aumenta, caja disminuye, ¿sí? Nos habíamos olvidado de contabilizarlo. Y por último, el pago de sueldos. Tenías bajo el pasivo, que serían los sueldos a pagar, y a crédito banco por el mismo importe. Bien, y acá terminamos. Espero que les haya sido de utilidad.